Bueno, miren, vamos a empezar con el tema de trauma de tórax, ¿ok? Ahorita les voy a dar neumotórax y posteriormente vamos a ver otro, ya hemotórax. Yo creo que con eso nos quedamos hoy. Doc, ¿será que puede checar ahí en los mensajes si no le aparecen una lista de alumnos? Ok, dame chance. Claro, Doc, gracias. Respira por la nariz, también va a entrar aire por ese orificio. Y sobre todo cuando el defecto es mayor a 2/3 del diámetro de la tráquea, estamos hablando que es un orificio demasiado grande que va a provocar que termine entrando más aire por ese defecto que por la misma nariz. Esto va a ocasionar que la entrada del aire hacia el espacio intrapleural genere que la presión a nivel pleural se iguale a la presión exterior o a la presión atmosférica. Y ya habíamos hablado del tema en el cual cuando tenemos igualdad de presiones, eso va a generar que cese el flujo. Entonces, cuando nosotros tenemos mayor presión adentro del espacio torácico, va a generar que la presión que normalmente es negativa se convierte en positiva y entonces ya no va a haber entrada de flujo de aire y lo peor es que vamos a tener también alteraciones a nivel del flujo sanguíneo. Entonces recuerden que si la presión intratorácica es más positiva, va a generar que el retorno venoso disminuya y por lo tanto el paciente va a tener estado de choque. ¿Ok? Entonces, también la entrada de aire al espacio intrapleural va a generar que haya un colapso a nivel del pulmón. ¿Ok? Y entonces, pues vamos a tener aquí un gran problema porque si se colapsa el pulmón, vamos a tener alteración en dos niveles. Primero, vamos a tener una disminución en la ventilación, lo cual va a provocar que inevitablemente mi paciente esté con hipoxia. Además, como va a estar entrando y saliendo ese aire por ese orificio, porque cada vez que el paciente inspira, entra aire, pero cuando el paciente expira, saca aire. Entonces, cuando saca el aire por la nariz, también saca aire por ese defecto. El problema es que cuando entra el aire, entra más de lo que sale. Por lo tanto, va terminando acumulándose ese aire en el espacio intrapleural, generando una mayor presión. Obviamente, esto va a generar dificultad respiratoria, va a generar cianosis, ausencia de los ruidos respiratorios y cuando nosotros percutimos ese pulmón, va a encontrarse no timpánico, aquí me equivoqué, no es timpanismo, es hiperresonante. El timpánico es como si percutieras en algo hueco, pero el hiperresonante es como cuando tocan un tambor. O sea, en lugar no solamente se escucha hueco, sino que resuena. Así se va a escuchar el tórax a nivel, cuando tenemos un neumotórax, ¿sale? Y vamos a tener una lesión con traumatopnea. ¿Saben qué es traumatopnea? No. ¿Nadie? No, Doc. Esa se la sabía Chente. Dije, ahorita lo buscamos. Traumatopnea significa que la herida respira. Entra aire por la herida, ¿sale? Entonces, cada vez que entra el aire por la herida, es como si respirara. El paciente expira y sale aire por la herida. Entonces, incluso podemos alcanzar a escuchar cómo suena cuando inspira, ¿ok? Entonces, vamos a identificar si el paciente, por ejemplo, tengo la duda de si entró el objeto punzocortante hacia la región pleural, ¿qué vamos a hacer? Escuchar. Y seguramente en esa zona se va a escuchar cuando, perdón chicos, se va a escuchar cuando jala aire y entonces quiere decir que efectivamente está perforado hacia la región pleural. ¿Ok? Entonces, en el caso de este paciente, cada vez que el paciente inspira, miren, cada vez que el paciente inspira, va a meter aire y eso va a generar que este aire colapse el pulmón del lado afectado. ¿Ok? Pero además, como entra más aire, genera más presión a nivel de la pleura y esto va a generar que empuje, que aviente el pulmón del lado que no estaba afectado y también la región mediastinal. O sea, va a aventar tráquea, va a aventar corazón y esto cada vez que entre el aire lo va a aventar. Ahora, cuando el aire sale, miren,
Sale el aire, saca un poco de aire del que entró y esto va a ocasionar que otra vez corazón, el pulmón del otro lado que no estaba afectado, regrese o trate de regresar a su zona original. Por lo tanto, el pulmón va a estar así, moviéndose en una forma de vaivén. Obviamente esto va a terminar generando lesiones a nivel del tórax, a nivel del corazón, va a disminuir también el retorno venoso, va a colapsar el pulmón del lado contralateral, lo cual va a provocar que el volumen también disminuya y entonces el paciente termine con más compromiso pulmonar. ¿Qué tenemos que hacer si tenemos una lesión penetrante, una lesión que está perforada y que está completamente abierta? Bueno, no vamos a verlo tan abierta, pero sí va a estar generando que haya entrada de aire por esa zona. Pues lo que vamos a hacer es un parche diafragmático. Vamos a colocar un material que esté de preferencia estéril y que nos permita ocluir de manera parcial ese orificio. Vamos a ponerle, vamos a sellarlo de 3 lados y vamos a dejar un lado abierto. De tal manera que cuando el paciente inspire, pues el aire que jala va a jalar ese material, podría ser un plástico, un papel, y va a generar que ocluya esa entrada de aire y cuando el paciente expire va a permitir que haya salida de aire. Miren, este es un ejemplo. Este paciente tiene una herida por un proyectil de arma de fuego. Es un trauma penetrante de tórax por proyectil de arma de fuego, o sea, le dispararon, ¿sale? Y si se dan cuenta, aquí tiene su zona de entrada perfectamente, incluso tiene su tatuaje. Ahora, ¿cómo vamos a tratar esta herida? Porque el problema es que va a estar entrando el aire. Cada vez que el paciente inspire va a entrar aire y el problema es que va a generar que haya tanto aire adentro del tórax que nos va a llevar a algo que se llama neumotórax atención, que esto es grave y nos va a generar una falla cardíaca extrínseca. Entonces, nos ponen aquí un ejemplo, lo tapamos, pero si lo tapamos, ¿qué va a pasar? Todo ese aire que está adentro, cada vez que el paciente inspire, si tenemos salida también de aire hacia la pleura, por parte del parénquima, pues va a seguir acumulándose hasta el punto donde nos lleve a un neumotórax atención. Si lo cubro con un material, por ejemplo, con Egapa, con Tegaderm, que está completamente pegado, pues va a generar esta misma función. Aunque solamente tenga ocluido 3 zonas, si está completamente pegado ese papel, no nos va a servir. Si le pongo gasas o le pongo cinta, tampoco, porque también nos aumenta el riesgo de que genere un neumotórax atención. Y la opción, miren, aquí nos ponen como ejemplo un papel de esos sobres que tiene vaselina, que por dentro generalmente vienen como plastificados o que vienen metalizados. Y está pegado de 3 de los vértices, permitiendo que haya uno abierto. Entonces, cuando el paciente inspire como jala aire, este papel se va a pegar hacia el tórax, no va a permitir que entre más aire y cuando el paciente expire va a permitir que salga el aire. Otra de las opciones que tenemos para poder utilizar es las bolsas de solución salina o las bolsas de cualquier tipo de solución. No sé si han visto que son como plásticas, es un plástico un poquito grueso. ¿Las han visto? Creo que sí, Doc. Esas bolsas es en las que viene el suero. A veces viene como en botes de plástico y a veces o en las bolsas más pequeñas, de la cantidad de volumen más pequeño, vienen en bolsas. Esa bolsa está perfecta porque es una bolsa perfectamente maleable que puede pegarse y despegarse y la otra cuestión es que viene estéril. Entonces ustedes nada más tendrían que cortar más o menos del tamaño del defecto y ocluir 3 de las zonas. Esto va a permitir que el aire salga y que el neumotórax no se convierta a tensión, sino que se quede únicamente como un neumotórax simple. ¿Ok? ¿Qué pasa si entra más aire? Pues nos va a generar un neumotórax a tensión. Y en el caso del neumotórax a tensión, aquí tenemos más problemas porque el paciente ya no solamente tiene un neumotórax, sino que además ya va a generar un compromiso hemodinámico, porque el paciente al tener una mayor cantidad de aire genera aumento de la presión torácica, se hace más positiva. Esto va a provocar que tengamos una alteración en el retorno venoso, disminución del gasto cardíaco y un choque cardiogénico de tipo extrínseco, ¿sí? O un choque de tipo obstructivo. Entonces, pues mi paciente va a terminar con choque cardiogénico, lo cual es muy grave. ¿Cómo vamos a identificar a este paciente? Pues el paciente va a estar en un neumotórax a tensión
inestable hemodinámicamente, o es decir, va a estar chocado, va a estar con hipotensión, ¿ok? Cuando yo lo ausculto en el tórax, va a haber ausencia de los ruidos respiratorios. En el caso, les voy a presentar una imagen. Esta es una teleradiografía de tórax de un paciente que presenta neumotórax a tensión. Miren, fíjense de este lado, donde está el punto rojo. Alcanzan a ver, tiene trama vascular y miren, se va la trama, todo hasta se extiende. ¿Lo ven? Sí, Doc. Sí, sí. Ok, tenemos toda esa trama vascular. Ahora miren del lado contralateral. ¿Alcanzan a ver algo de trama? No, se ve oscuro. Ah, Incluso acá abajo donde está más radiopaco, vean, sí se alcanza a ver un poquito como de rayitas blanquitas, ¿no? Pero acá no se ve Es nada. porque ya tiene mucho aire. Exactamente, todo eso que se ve más negro es puro aire. En esta zona no hay pulmón. Ahora, ¿logran ver dónde está el pulmón? ¿Lo identifican? es la que está desplazada hacia la tráquea, ¿no? No, es esto, miren, es esta ala de mariposa que está aquí. ¿Lo ven? Ah, ya, Doc. Sí, Doc. Ese es el pulmón, está completamente colapsado. Ahora, tenemos tanto aire adentro que ya está ocasionando que empuje nuestro mediastino. Esto que está aquí es la silueta cardíaca. Y si ustedes se dan cuenta, está completamente del otro lado del tórax. Y además, esto que está acá es la tráquea. Miren, tráquea y los bronquios, cómo los está doblando, cómo está empujándolos. Entonces, en este caso, esta radiografía, siendo sincera, no debería de existir, porque en el tiempo en el que esta persona o este médico se tomó a tomar esa radiografía, este paciente ya pudo haber fallecido, porque el neumotórax ya le está generando seguramente compromiso hemodinámico. O probablemente lo tomaron en un paciente que ya había fallecido, porque la verdad es que el diagnóstico de un neumotórax simple es únicamente con clínica. ¿Cómo vamos a identificarlo? Como les decía, tenemos disminución del murmullo. De hecho, donde no hay pulmón, pues no hay manera que se escuche, ¿no? Entonces, tenemos ausencia del murmullo respiratorio. ¿Qué más vamos a tener en un neumotórax? A diferencia, por ejemplo, cuando nosotros percutimos, ya habíamos dicho que se va a encontrar hiperresonante, ¿ok? Entonces, tengo un paciente que no se ausculta el murmullo y está hiperresonante. Entonces, con esas dos condiciones, yo voy a tener datos de que se trata de que hay aire en ese espacio, por lo tanto, es un neumotórax. Además, si yo trato de escuchar el murmullo de la voz, pues va a escucharse completamente alejado, se va a escuchar demasiado lejos, muy poco o prácticamente no se escucha, porque el murmullo se va a transmitir a través del pulmón por el parénquima y es más rápido. Cuando tenemos agua en este espacio intrapleural, por ejemplo, la transmisión de la voz se escucha lenta, se escucha como retrasada, pero en este caso que hay solamente aire, prácticamente no se escucha. ¿Sale? Entonces, esa es la tríada de neumotórax. Entonces, así puedo yo identificar un neumotórax. Ahora, ¿cómo sé si es un neumotórax a tensión? Porque voy a tener ausencia de los murmullos igual que en un neumotórax simple, va a estar hiperresonante igual que en un neumotórax simple, pero aquí yo voy a tener ya distensión de las venas del cuello. El problema es que ya tenemos un choque cardiogénico, por lo tanto, el gasto cardíaco va a disminuir, no hay un adecuado retorno venoso, el retorno venoso está retardado, por lo tanto, tenemos un flujo retrógrado a nivel del aurícula derecha. Eso quiere decir que todo el volumen de las venas se va a encontrar hacia la yugular. Y esto, pues, nos va a dar un indicio de que vamos a tener una menor cantidad, ¿sale? Ahora, por la misma cantidad de aire, también vamos a tener datos de desplazamiento de la tráquea. Ahora, en el caso, por ejemplo, de neumotórax abierto, también vamos a tener datos de enfisema subcutáneo. ¿Saben qué es un enfisema subcutáneo? Que hay aire, ¿no? Entre el espacio subcutáneo. Así es. El aire va a disecar los tejidos de la piel, vamos a tener en el tejido subcutáneo y cuando ustedes lo tocan, va a sentir que cruje.
se va a sentir así como cuando tocan bolitas de unicel, así se siente. Eso se llama enfisema subcutáneo y es muy común en el caso de los neumotórax. Cuando tenemos una gran liberación de aire en el neumotórax simple, también podemos llegar a tener neumotórax, ¿sale? Y en el neumotórax abierto, pues con mucho más caso porque esas lesiones que se encuentran pueden provocar que salga el aire y mientras tanto va disecando la región de la piel. Entonces, es más frecuente todavía en el neumotórax abierto. Ok, déjenme ver. ¿Alguien mandó mensaje? No creo, Doc. Doc, una pregunta entonces. ¿La triada del neumotórax sería la disminución o la abolición del murmullo vesicular? Ajá. Había mencionado el timpanismo, creo. Sí, es hiperresonante. Ok. Y la ausencia de las vibraciones vocales a la vez. Así es. Ok, gracias, Sí. Doc. Conozcan a Peluche. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el caso de que tengamos un paciente con neumotórax? Atención, pues lo que hay que hacer es sacar ese aire. En el caso, por ejemplo, que tengamos un neumotórax abierto, lo que hacemos es no cerramos esa área, nada más ponemos el parche diafragmático y inmediatamente tenemos que colocar un sello endopleural, pero para tratar de liberar esa presión, lo que vamos a hacer es colocar o realizar una descompresión rápida, ¿sale? En el caso del neumotórax cerrado, lo tenemos un poco más fácil porque si está en neumotórax a tensión, lo único que vamos a hacer es descomprimirlo y nos disminuye el riesgo de que siga entrando más aire o que se nos vuelva un neumotórax a tensión nuevamente de manera rápida. En el neumotórax abierto es más complicado. Sin embargo, la herida de ese neumotórax abierto no se cierra sino hasta que el paciente ya tiene colocado un sello endopleural, porque si lo cierran, tienen más riesgo de generar también un neumotórax a tensión de manera rápida y no lo van a poder controlar. Entonces, lo que vamos a hacer es que a nivel del segundo espacio intercostal, línea media clavicular del lado afectado, es donde vamos a realizar una punción, o sea, es asepsia, antisepsia, y entre las dos arcos costales vamos a puncionar. Muy importante, cada vez que ustedes puncionen en el espacio intercostal, tienen que tomar en cuenta que tenemos que puncionar por encima de la costilla, no por debajo. Ya sé que el espacio se encuentra en medio los dos, pero bueno, tiene que ser por encima de la costilla, porque debajo de la costilla se encuentra el plexo neurovascular. Entonces, si puncionan aquí, van a provocar un sangrado, si llegan a puncionar en vena o en arteria. Entonces, es muy importante que lo hagan siempre por encima de la costilla y no por debajo, ¿sale? ¿Qué van a hacer? Asepsia, antisepsia y empiezan a puncionar con una jeringa y un catéter que sea de preferencia 14 o 16, de los que ya habíamos hablado, porque estos nos van a asegurar que va a llegar hasta el espacio intrapleural por lo largo que son y van a ir aspirando hasta que salga el aire. Realmente, como en este caso, si tenemos un neumotórax a tensión, no hay nada porque todo está desplazado, pues no hay problema. Podemos hacer y nada más se pincha y se pincha rápido. En el momento en el que pinchan, lo que va a pasar es que va a sonar como si poncharan una pelota. Suena el aire así liberándose, ¿ok? Y entonces eso nos indica que ya está saliendo el aire. Lo correcto sería, por ejemplo, que antes de que yo puncionara a este paciente, tomo un dedo de un guantecito, lo corto, punciono por dentro del guante, del dedo del guante y que salga la punción y ahora sí penetro, porque eso me va a permitir que cuando el aire salga el aire, pero cuando el aire quiera aspirar, porque otra vez nos va a generar una lesión como aspirante, entonces cuando quiera inspirar, el guante se va a pegar a esta zona de entrada porque vamos a quitar la jeringa y solamente va a quedar el catéter o la camisa. Entonces cuando inspira, va a pegar el guante y esto va a impedir que haya una entrada de aire y que nos convierta otra vez en una neumotórax a tensión. Entonces, ya el hecho de descomprimir esto nos va a dar un tiempo para que podamos colocar el sello endopleural, que al final es el tratamiento de un neumotórax. ¿Dudas hasta acá? No, Sí, Doc.
¿Qué duda tienes? No, de que todo está bien, de que no. Ah, ok. Y entonces, miren, este es un neumotórax, el pulmón está colapsado, este es un neumotórax simple porque no tenemos todavía compresión a nivel de mediastino, no está generando que haya una desviación de ese mediastino, simplemente el aire entró y colapsó el pulmón. Lo que tenemos que hacer es poner una sonda torácica o hacer una pleurostomía para que nosotros podamos colocar esta sonda endopleural y esto lo vamos a conectar a un aspirador para que nos ayude a reexpandir el pulmón. Ahora, ¿cómo vamos a colocarlo? Miren, este es un equipo de Pleurovac. El equipo de Pleurovac es lo que va a poner un sello de agua. Es exactamente lo mismo. Aquí vamos a tener varias cámaras. Estas son cámaras de receptora. Entonces, aquí va a llegar la sangre, la pus, lo que haya, el aire, y va a entrar por este tubo. Este tubo está conectado, los dos, porque es para que no se contaminen, se separan estos tubos, y este tubo va a ir directamente a la sonda de pleurostomía que ingresa hacia región torácica. Este va a estar conectado a un aspirador, el cual vamos a tener a 20 milímetros de mercurio. En este caso, esta válvula la vamos a tener aquí en 20 y es una válvula circular. En otros tipos de Pleurovacs, aquí tenemos otra parecida a esta, que es toda derechita, y lo ponemos a 20 milímetros, porque es la presión necesaria para poder sacar el aire, para poder sacar sangre, para poder sacar líquido, sin que generemos más lesión a nivel pulmonar. Y tenemos esta, que esto de aquí es el sello de agua. Vamos a llenarla con agua a una presión de 2 milímetros de mercurio. Si se dan cuenta, quizás 0, 1, 2. En otros Pleurovacs está al revés, 0, 1, 2. Entonces ustedes lo van a poner a 2, lo van a llenar a 2. Generalmente este tiene colorante para que puedan identificar si ya está en el nivel que lo desean. Y con 2 es suficiente para poder hacer un sello, ¿sale? Ahora, este sellito aquí creo que no le meten agua en este caso, pero hay otras que se ven aquí y también van a meter agua hasta donde esté 20 milímetros de mercurio. Y con eso lo conectan al aspirador, lo conectan al paciente y va a aspirar, generando una presión negativa que permita que se expanda el pulmón. ¿Dónde vamos a colocarlo o cómo vamos a realizar el procedimiento? Miren, aquí se encuentra el segundo espacio intercostal, línea media clavicular del lado afectado. Aquí es donde vamos a realizar la descompresión, pero para colocar el cemento pleural vamos a tener la línea axilar anterior, la línea axilar media y la línea axilar posterior. A nivel de la línea axilar media, en el cuarto o quinto espacio intercostal, línea media axilar, vamos a realizar una incisión. La incisión tiene que ser más o menos del tamaño de su dedo. No más, yo sugiero que no lo hagan muy grande porque si no después no lo van a poder cerrar. Al lado de la incisión, lo que van a hacer es, van a poner como una especie de costura hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, ¿sale? De tal manera que va a quedar así. Y van a dejar las dos jaretas. Bueno, ustedes me entienden, ¿no? Pero es como si cosieran un saco de papas, ¿ok? Y las dos jaretas las van a dejar hacia afuera. Esto va a permitir que cuando ya tengan colocado su sello, puedan cerrarlo y la piel se cierra justamente como un saquito. Entonces, en este espacio van a hacer su incisión y después de eso lo que van a hacer es con unas pinzas Heli, van a empezar a introducir y esto va a permitir, van a empezar a introducir, van a empezar a disecar y eso va a permitir que vayan disecando entre las dos costillas. Ahora, ¿qué van a hacer? Van a meter su dedito para identificar si ya están o ya pasaron el músculo, si no, van a seguir disecando y ya posteriormente van a llegar a un espacio donde van a encontrar una membrana. La membrana es una membrana laxa. Entonces, van a encontrar una membrana laxa. ¿Les ha tocado alguna vez comprar un Fruitsy o un Pau Pau y que le quiten la tapa y se va todo
el aluminio, pero les queda como una membrana. Sí. Y cuando tratan de romper esa membrana, ¿es fácil? No cuesta demasiado. Ajá, cuesta. Esa misma sensación, bueno, si no les ha pasado, por favor compren un Fruitsy y traten de quitar solamente la membrana de metal y dejan la membrana plástica. Cuando tratan de romperla, es una membrana que cuesta trabajo. La misma sensación de tocar esa membrana es la misma sensación cuando están entrando y están tocando la pleura. Tiene más o menos, se siente igual, se siente muy, muy parecido. Cuando sienten que ya están tocando esa membrana, en ese momento hay que salir. Lo que van a hacer es vamos a suponer que este es mi sello mi sonda endoploral. Lo que van a hacer es, van a tomar una pinza de anillos, van a poner aquí una gasa y donde va la pinza de anillos, donde lo agarran para poder abrir y cerrar las pinzas, lo que van a hacer es lo van a meter y cierran. Ya ven que tienen esas pinzas como cierre, ¿no? Tienen como dientitos. Entonces, lo van a poner así y lo cierran. ¿Por qué no lo cierran con los anillos? Bueno, porque cuando lo cierran ustedes así, queda de manera más hermética. La intención es que por aquí no entre aire cuando ustedes se introducen. Entonces, la van a tener que tener muy cerrada para que ustedes puedan trabajar de manera más fácil. Y la pinza Kelly la van a poner, miren, donde se encuentre la punta, van a ponerla aquí. Así con los dientitos hacia abajo, porque recuerden que la pinza Kelly es como medio curva, entonces lo que van a hacer es, la van a poner así. Esto nos va a permitir que en su orificio, a ver, no me muevo para que se vea, que en su orificio introduzcan la pinza Kelly y la punta de la pinza es lo que va a perforar la membrana. Una vez que ya entraron, abren la pinza, la Kelly nada más, e introducen la sonda. Y ya va a quedar. Ya que quedó, lo que van a hacer es conectan el espacio distal con el pleurovac y una vez que ya lo hayan conectado, abren la pinza de anillos. A la par de que ustedes meten la sonda en ese espacio, van a agarrar la jareta y la van a cerrar para que ya no entre aire. La jalan, la cierran y mi sugerencia es que le hagan un moñito como el de los zapatos. Si ustedes hacen un moño o hacen un nudo y después necesitan movilizar la sonda, cada vez que movilicen la sonda van a tener que volver a hacer el surjete. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, introducen eso y nada más le ponen el moño como el de los zapatos, cuando necesiten movilizarlo, solamente quitan ese nudo de los zapatos, que es muy fácil jalando una tira, y pueden movilizar y luego vuelven a amarrar con la misma cinta. Realmente es un problema tener el orificio, tener el sello, la sonda, y que tengan que estar suturando alrededor. No se puede, se sale la sonda, y el riesgo es que entre aire y generen más neumotórax y que en ese momento solamente en lo que ustedes están realizando ese procedimiento, el paciente colapse su pulmón y llegue a tener un choque cardiogénico al punto de que caiga en paro. Entonces es un gran problema, ¿sale? Por eso es mi sugerencia que lo hagan de esa manera. Entonces, una vez que este paciente se colocó ya ese sello, nada más lo que hay que hacer es conectarlo, darle aspiración y hasta ahí quedamos. Hay que tomar una placa de control para valorar cómo quedó ese sello, ¿sale? Les voy a mostrar una imagen. Esperen, okay. ¿Ya lo ven? Sí, Doc. ¿Qué tiene que cargar? Que sea, que entre ahí. Entonces, miren, esta es una imagen de un derrame pleural, no es un neumotórax, pero vamos a poner un sello también en derrame pleural, vamos a poner un sello en un hemotórax, entonces es lo mismo. Si se dan cuenta, aquí se ve blanquito, estamos hablando de que es un líquido, y colocamos la sonda, y la sonda cuando aspiran empiezan a verse. ¿Ven estas rayitas en la piel? ¿Lo alcanzan a ver? ¿Eso negro entre la piel? Sí, Ajá, como que se ve arrugado, ¿no? Bueno, eso es un enfisema subcutáneo. Seguramente en el momento que colocaron esa sonda dejaron que se saliera aire o que entrara aire
y por eso se le hizo enfisema subcutáneo. Porque miren, inicialmente no lo tenía. ¿Lo ven? Se les fue la sonda. Ahora, otra cuestión es que la sonda normalmente tiene que quedar por acá. Aquí casi le querían hacer una biopsia de cuello. Hay que sacar la sonda tiene que quedar por acá. El asunto es que miren, ya drenó. Si se dan cuenta, la mayor parte de este líquido ya drenó. Entonces, ¿cómo vamos a ver en el caso del neumotórax? Pues vamos a empezar a ver que el pulmón está reexpandiendo, que se está haciendo más grande. Entonces, en el caso de que ya esté completamente reexpandido el pulmón y en el pleurovac no hay gasto de sangre ni de líquido, menos de 100 mililitros en 24 horas, es un indicativo de que podemos ya retirar esa sonda, ¿sale? ¿Hasta acá dudas? No, doctor, claro. Todo bien, Doc. ¿Okay? Entonces, realmente es muy sencillo, pero el problema es que esto es una urgencia real. Tenemos que actuar de manera muy rápida porque si no el paciente se colapsa y entonces cae en paro, ¿sale? Pero una vez que se coloca el sello, pues básicamente ese es el tratamiento, ¿ok? ¿Hasta acá nada? ¿Nada de dudas? Todo bien, Doc. Muy bien, ahora vamos a hablar de hemotórax masivo. Terminamos hemotórax masivo y ahí los dejo descansar, ¿sale? Si el aire en el espacio intrapleural es neumotórax, ¿qué será un hemotórax? Sangre. Sangre. Sí, sangre. Claro, es la presencia de sangre en el espacio pleural. Cualquier volumen es hemotórax. Ahora, ¿cuál es la relevancia? Porque un hemotórax pues es sangre en el espacio intrapleural. El tratamiento pues es ponerle un sello endopleural, drenarlo y hasta que deje de salir sangre y el líquido sea transparentito, clarito, hasta ese momento ya lo tratamos. O sea, no hay más. Pero el problema es cuando tenemos un hemotórax masivo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una gran cantidad de sangre en el espacio intrapleural, porque llega a generar una mortalidad de 50% de manera inmediata, de 25% en unos 5 a 10 minutos y el otro 25% en 30 minutos. ¿Por qué es así? Porque generalmente hay lesión del hilio pulmonar o de vasos de la pared costal que están sangrando. O sea, tiene una hemorragia activa este paciente. El problema es que normalmente en una hemorragia las indicaciones es contener la hemorragia, pero díganme, ¿cómo vamos a contener una hemorragia adentro del tórax? Realmente es muy difícil. Obviamente, si mi paciente está sangrando tanto, me va a generar inestabilidad hemodinámica, es decir, mi paciente se va a chocar. ¿Qué tipo de choque va a tener? Hipovolémico, ¿no? Por la pérdida. Claro, va a caer en un choque hipovolémico. Esto es un gran problema porque vamos a tener, como está sangrando, también esto va a generar un colapso en el pulmón, va a generarme una telectasia. Entonces vamos a tener un problema porque mi paciente va a estar hipovolémico y va a tener disminución del flujo sanguíneo, del flujo respiratorio. Entonces vamos a tener una alteración a nivel de BQ. BQ ya lo habíamos visto cuando hablamos de intubación y esto es ventilación-perfusión. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, vamos a tener una alteración en la ventilación porque no va a poder entrar aire porque el pulmón está colapsado y en la perfusión porque vamos a tener el flujo sanguíneo disminuido. Obviamente esto nos va a provocar que el oxígeno no pueda ser distribuido hacia los tejidos y nos va a dar datos de choque todavía más severo. Vaya. Se brincó esta. Entonces, ¿cuál es la definición o cómo yo puedo diagnosticar un hemotórax masivo? Pues es la presencia de la acumulación de sangre de manera rápida cuando se coloca el sello endopleural, es decir, estamos colocando el sello endopleural y de repente ya salieron 1500 de sangre. Entonces, cuando a la colocación de un sello endopleural obtenemos de manera inmediata 1500 de sangre, de manera inmediata o en los primeros minutos, ¿sale? O cuando yo tengo la acumulación de 200 mililitros por hora en un lapso de 2 a 4 horas, esa es la definición o es como vamos a diagnosticar hemotórax masivo. Obviamente, si mi paciente está en estado de choque, las venas del cuello, a diferencia, por ejemplo, de un paciente que está chocado por un neumotórax a tensión,
ahí las venas están llenas, pero aquí van a estar vacías por la hipovolemia, ¿sale? También existe la posibilidad de que tengamos un hemoneumotórax. Esto quiere decir que mi paciente tiene sangre en el espacio, en la cavidad pleural, pero también aire. Es muy frecuente cuando el paciente fue apuñalado. Entra aire, empieza a sangrar y se acumula la sangre y también tiene un neumotórax. Pero si el paciente tiene un neumotórax, atención, donde normalmente tiene ingurgitación yugular, probablemente aquí la ingurgitación yugular sea menos franca porque ya tenemos poca volemia, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticarlo? Mi paciente también va a estar en un estado de choque, va a haber ausencia de murmullo vesicular porque en este caso mi paciente pues lo que va a tener también va a ser un colapso pulmonar, pero en la zona generalmente es basal cuando el paciente está sentado, cuando el paciente está parado, cuando lo percutimos se va a encontrar mate, porque va a tener agua. Y en el ápice lo vamos a percutir y se va a escuchar hiperresonante en el caso de que tenga un hemoneumotórax, ¿sale? Porque el aire se encuentra arriba y la sangre se encuentra abajo. Entonces, arriba no hay murmullo, abajo no hay murmullo, arriba está hiperresonante y abajo está mate. ¿Sale? Y entonces, a nivel, por ejemplo, de una radiografía de tórax, vamos a encontrarlo únicamente como un derrame pleural. Esta es una radiografía de un derrame pleural. ¿Cuál es la diferencia con un hemotórax? Pues la verdad es que cuando vemos una radiografía así, no sabemos qué tiene ahí el paciente, si es agua, si es líquido pleural, si es sangre, si es chocomilk, o sea, no vamos a identificar qué tienes aquí. Solamente vemos que tiene aquí una imagen que está cóncava. ¿Qué quiere decir esto? Esto es el agua que tiene ahí o el líquido que tiene ahí que está generando o se está pegando a las paredes por la tensión superficial. Y esto nos da una imagen cóncava. Ahora, si tomamos una radiografía lateral, miren, también se ve esa imagen cóncava. Eso nos da una idea a nosotros de que es líquido lo que tiene adentro y no que sea un tumor, porque generalmente los tumores no se ven con esta imagen, ¿sale? Esto es un nivel. Entonces, aquí lo que yo identifico es que tiene agua, pero si mi paciente acaba de salir de un choque de automóvil o lo atropellaron o cayó de no sé de dónde, entonces, y tiene una lesión de trauma, tuvo contusiones, pues entonces yo ya estoy deduciendo que esta agua no precisamente es líquido, no es agua, sino es sangre, ¿sale? Y lo que voy a hacer es, voy a colocar un sello endopleural. Cuando veamos derrame pleural, vamos a ver que podemos hacer una toracocentesis, que la toracocentesis nada más es una punción con un catéter para sacar líquido. Si en el líquido de la toracocentesis vemos que es sangre, es un indicativo para quitar la toracocentesis y en ese momento colocar un sello endopleural, ¿sale? Porque la sangre, pues si la drenamos, ok, sí, pero ¿de dónde es? Entonces el sello endopleural nos va a permitir estar vigilando que el paciente ya no tenga un sangrado más grande, porque la toracocentesis no la podemos dejar ahí la punción. Entonces hay que retirarla en algún momento, solo es para drenar o para tener un diagnóstico con la sangre que sale en ese momento y se retira. No dura mucho tiempo. Y el sello endopleural sí se puede colocar y ahí vamos a ver, ¿sale? Y las indicaciones para el retiro, por ejemplo, del sello endopleural en el caso de un derrame o en el caso de un neumotórax son las mismas que les dije cuando pusimos en el caso de neumotórax, que es mi paciente, le puse el sello y no tiene un gasto o el gasto es líquido muy clarito, menos de 100 mililitros en 24 horas. ¿Eso qué quiere decir? Que si ya no tiene sangre es porque el paciente ya no está sangrando. ¿Qué pasa si tiene 100 mililitros en 24 horas y es sangre? Todavía se queda ahí hasta que el líquido se haga claro, porque si es sangre quiere decir que todavía está sangrando. Entonces, si retiro ese sello, lo que va a pasar es que se va a seguir acumulando y nos va a volver a pasar lo mismo. Tiene que ser líquido claro, que ya sea el ultrafiltrado plasmático y únicamente sea líquido pleural. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá? No, Doc. No, Y entonces, ya nada más para terminar, vamos a hablar que el hemotórax masivo, pues es la presencia de un drenaje a la colocación del sello endopleural de 1500 en el momento en el que se coloca, o de 200 mililitros por hora
en un lapso de 2 a 4 horas, ¿sale? Aquí el tratamiento es la descompresión de manera simultánea con la reposición del volumen, ¿sale? Y un paciente que tiene hemotórax masivo, realmente esta reposición de volumen y la descompresión es nada más como temporal, porque el paciente que está sangrando esta cantidad es un paciente que se va a chocar, que tiene una lesión de vaso y que necesita entrar a quirófano. Entonces, este paciente tiene que ser ingresado a quirófano por un cirujano torácico, ¿sale? Entonces, básicamente nada más es la estabilización, estabilizar al paciente en estado de choque y ya posteriormente se le deja, se manda a quirófano, porque si no se va a morir. ¿Ok? ¿Dudas? No, No, ¿Seguros? Básicamente es como el diagnóstico, nada más. Y ya sabemos, o sea, aquí lo que me importa es que ustedes sepan identificar que si el paciente ya tiene un gasto o tiene un volumen de sangrado más de 1500 o 200 a la colocación, tiene que mandarse a quirófano, ¿ok? Y que se pueda diagnosticar así, porque puede ser que el paciente presente un sangrado menor y entonces, pues no es todavía un hemotórax masivo, no tiene indicación en ese momento de entrar a quirófano. ¿Sale? Es el diagnóstico rápido para atender al paciente antes de que se complique más, únicamente. Ahora, si ya le pusieron el sello endoploral al paciente y sangró o está sangrando 1500, mi sugerencia es doblen esa sonda endoploral, ciérrenla, quítenle la aspiración, porque si seguimos sacando esa sangre, va a seguir sangrando el paciente. Entonces, la idea es que esa sangre va a seguir sangrando, pero va a llegar a un punto en donde la misma sangre genera compresión, por lo tanto, disminuye la cantidad de la hemorragia. Es como si comprimiéramos con la mano, pero si lo estamos drenando todo el tiempo, el paciente se va a vaciar y créanme que el paciente se exsanguina en un lapso no mayor de media hora y se muere. Entonces, por eso hay que cerrarlo y hablarle de manera inmediata al paciente, al cirujano para que lo meta a quirófano. El lapso en el cual ustedes van a poder tener a un paciente con este diagnóstico es no más de 15 minutos, porque si ese paciente no ingresa a quirófano en ese tiempo, se va a morir. ¿Sale? ¿Dudas? no, Doc. Pensé que se había acabado la sesión. no. Me siento Dora con ustedes. Ustedes sí son niños Dora la Exploradora, ¿no? Todavía les tocó. Sí, Doc. Sí, Doc. Por favor, contéstenme. ¿Ok? Bueno, hasta acá lo vamos a dejar, ¿sale? La próxima clase vamos a ver tamponada cardíaco. Vamos a ver tórax inestable. Y si nos da tiempo, que probablemente nos da tiempo, vamos a empezar con descompensación de diabetes, cetoacidosis diabética e estado de preesmolar. ¿Va? Así que pónganse su base, por favor. Sí, está bien, Doc. Bueno, Gracias, Doc. cuídense. Saludos, Doc, que lo vaya bien. Bye. Gracias, Doc. Bye, Doc. Bye. Saludos a Peluche. Ah, te mandan saludos, peluche. Adiós.